Cuando hacía y preparaba este mensaje, recordaba uno de los poetas de Cuba, José Martí. Y lo recordaba a él porque quiero que sepan que aún la Biblia recoge fragmentos de poemas no cristianos de gente de aquel tiempo. Así que esto no es una cosa ofensiva ni nada por el estilo. Es como, es algo interesante. Decía José Martí en una de sus cartas a María Mantilla, le decía esto: quien tiene mucho adentro necesita poco afuera. Quien lleva mucho afuera tiene poco adentro y quiere disimular lo poco que tiene. Yo sé que hay algunos cubanos aquí que quizás oyeron eso o estudiaron eso mientras crecían, pero me resulta bien interesante. Estamos hablando de un hombre de los 1800. Hace mucho tiempo que se estilaba eso. Se estilaba eso desde hace mucho tiempo. Quien tiene mucho adentro necesita poco afuera. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, una de las cosas que quiere decir es que hay gente que tristemente, aunque están vacíos por dentro, quieren esconder el vacío que tienen, tapándolo quizás con su vestuario. Y no estoy hablando mal de vestir bien, no me malinterpreten. Estamos hablando de ese tipo de personas que por dentro están vacíos, no tienen mucho o no tienen nada que realmente sea digno de reconocer, pero por fuera como que se visten, se maquillan, se ponen su mejor ropa siempre porque quieren llamar la atención y esconder el vacío que llevan por dentro. Pero él decía también, y lo que pasa es quien tiene poco adentro, entonces quiere así brillar con lo de afuera. Y la verdad es que quien tiene mucho adentro para ofrecer, quien tiene mucho de parte de Dios para dentro de su vida, no necesita tanto afuera, porque su propia vida, su propio testimonio, su manera de comunicarse, su comportamiento reflejan que por dentro está lleno de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que seamos personas sencillas, pero que seamos llenos, estemos llenos por dentro, llenos de alegría, llenos de esperanza, llenos de virtudes, llenos del fruto del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? También hay otra frase que dice: haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, ¿verdad? Haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. En otras palabras, es este tipo de persona que anda enseñando, que anda diciendo que tiene una responsabilidad, tiene una posición de autoridad o tiene de alguna manera un título o una responsabilidad en la cual está al frente de otras personas y tiene esta actitud: no, usted haga lo que yo le digo, pero no haga lo que yo hago. ¿Por qué? Porque encontramos que es muy común, tristemente, por ejemplo, médicos que dicen: no fumes, porque eso es malo para tu salud. Y cuando usted ve que se acaba la consulta y usted va para el parqueo, ahí están detrás de la puertecita con su cigarro, ¿verdad? Te dicen que no fumes, pero ellos fuman. Lo mismo pudiéramos decirlo de un esposo que es abusivo con su esposa y que le dice que tiene que hacer cosas que él no está dispuesto a hacer. O lo contrario, las esposas que le pelean a sus esposos por cosas que quieren que ellos hagan, pero que ellas no están dispuestas a hacer. Sí, aquí tenemos que agarrar cada uno su poquito, ¿verdad? Porque aquí no hay compromiso de quedar bien con nadie. La cuestión es que esta es la realidad. Lo decimos a nuestros hijos, nos lo dicen los jefes, nos lo dicen los políticos y nos llenan de promesas y de cosas que van a hacer, y una vez que se instauran en sus sillas se olvidan del pueblo. ¿Les ha pasado? Nos ha pasado a todos.
parte, no tienen nada que ofrecer por dentro y lo disimulan con sus cosas de afuera, con sus títulos en la pared, aunque no saben nada porque lo compraron, o con una ropa hermosa y un gran maquillaje, y por dentro están vacíos y tristes, sin nada de virtuoso que ofrecer. Bueno, quiero decirle que eso no es nada nuevo. No es ni de los 800, ni de los 1900, ni de los 2000. En los tiempos de Jesús ya eso tenía callos. En los tiempos de Jesús ya era algo que se veía de manera común, incluso y tristemente en las figuras y líderes religiosos, aquellos que supuestamente debían ser el ejemplo, debían ser personas dignas de admirar y personas que inspiraban, tristemente eran todo lo contrario. Por eso Jesús les dice frases como las que nos encontramos aquí en Mateo 23. Los versículos 2 y 3 dicen: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer lo que les digan. Jesús está diciendo: hay gente que tiene responsabilidades de interpretar la palabra de Dios, porque estamos ahora en el contexto de fe, de la fe cristiana. Hay gente que tiene esa responsabilidad. ¿Y sabe qué? Usted debe aprender de ellos, porque ellos han estudiado, porque ellos tienen conocimiento. Y lo que enseñan, si lo enseñan de acuerdo a lo que dice la Biblia, usted debe obedecerlo, usted debe hacerlo. Ahora Jesús hace una dicotomía, hace una aclaración y dice: pero tengan esto en cuenta, oigan y hagan lo que ellos dicen. Pero ¿qué dice entonces? Más adelante en el versículo 3, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. No tienen integridad. No practican lo que predican. Esto es un problema serio. Esto es un problema serio en la humanidad. Esto es un problema serio en la comunidad hispana también. En la mañana les hablé a los americanos. Ahora vamos a hablar a los que hablan español, ¿verdad? Esto es un problema serio en nuestra comunidad. Decimos y predicamos y hablamos de las cosas de Dios. Y aquí estamos vacíos, sin fruto, sin obras. Y Jesús no está hablando de gente aislada, está hablando de todo el mundo, pero está hablando, miren qué interesante, está hablando de manera especial de aquellos que son maestros y los fariseos que eran líderes religiosos. ¿Se acuerdan los dos partidos que había en Israel en los tiempos de Jesús? Que les hablé, los fariseos y quiénes más. Entonces, ¿por qué? Los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Eso feo, hay que aprendérselo, porque son términos importantes de la Biblia. Son líderes religiosos, maestros de la ley, los maestros, gente que habían ido, habían estudiado, se habían aprendido los fragmentos de la Biblia que tenían en aquel tiempo, se los habían aprendido de memoria. Y Jesús les está diciendo: esa gente tiene cosas buenas que enseñar. No se equivoquen, esa gente tiene la Biblia en la cabeza. Hagan lo que ellos les dicen, pero no busquen en ellos alguien a quien imitar, porque tristemente no practican lo que predican. Y si hay una cosa triste que se pueda decir de un cristiano, es eso. Oh, él habla y habla y habla y habla, pero yo lo veo en el trabajo. Yo no sé cómo será en la iglesia, pero ese hombre en el trabajo es cosa seria. Ah, sí, yo la veo cantando allá arriba, pero en la casa, no quiera saber usted todo lo que pasa en esa casa. La boca así de este tamaño,
Jesús aquí está diciendo, hay algo muy triste que está pasando en el pueblo de Dios, y es que la gente no practica lo que predica. O aprendemos cosas, sabemos que es bueno orar, y lo decimos, y lo enseñamos, y se lo decimos a nuestros hijos, y oramos. Sabemos que es bueno leer la Biblia, y lo enseñamos, y lo escuchamos, y lo aprendemos, lo hacemos. El problema nuestro, el tuyo y el mío, no es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso ya lo sabemos. Nuestro problema es que sabemos, pero no lo hacemos. Porque nuestros intereses son otros. Porque todavía lo que nos llama es la carne. Todavía lo que nos gusta es hacer aquello que nos da placer. Dios es lo primero en mi vida. El domingo cuando estoy en la iglesia. Después que se acabó el culto, ya Dios es lo segundo, lo tercero, lo cuarto. Y quién sabe si nos acordamos de Dios en la semana. Hay un problema serio dentro del pueblo de Dios. Y es un problema viejo. Es un problema que tiene callos. Y Jesús dice, vamos a empezar por los líderes. Por esos que se creen que porque andan con cuello y corbata son infalibles y se la saben todas y son gente buena. Y esconden detrás de un título, esconden detrás de un traje, esconden detrás de una apariencia lo que no son. O lo que verdaderamente son, que son gente torcida, gente pervertida, gente malintencionada. ¿No me creen? Miren lo que dice el Señor. Mateo 23, a partir del versículo 4 al 7, dice, atan cargas pesadas. Después que dijo, hagan lo que ellos le dicen, pero realmente no son dignos de imitar, así que no hagan lo que ellos hagan porque no predican no hacen lo que predican. Dice, miren lo que ellos hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. No sé si usted se ha encontrado en circunstancias así. Quizás con padres muy estrictos que ellos no practicaban lo que le exigían a ustedes como hijos. Quizás con líderes de la iglesia que con mala forma ponían cargas sobre ustedes y que ellos se echaban aire mientras los veían trabajar. No sé si usted se ha encontrado en su vida con pastores, con gente que les enseña la palabra y que son muy rígidos y son muy exigentes y llevan a las personas hasta que sudan sangre con tal de que hagan algo, con tal de que ofrenden más, con tal de que ustedes se esfuercen más y más y más. Pero ellos no lo hacen, no se involucran. Dice el Señor, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame rabino, que significa maestro. Les gusta vivir ese pedacito, ¿verdad? Les gusta llamar la atención, les gusta tener un título, una posición de autoridad. Pero usan ese título, esa posición, esa responsabilidad para explotar a los demás, para maltratar a los demás, para hacer que los demás hagan y den
para beneficiarse ellos mismos. Como iglesia, tú y yo tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos. ¿Qué clase de líderes somos? ¿Qué clase de padres estamos siendo? ¿Qué clase de patrones o qué clase de supervisores estamos siendo en nuestras fábricas? ¿Qué clase de esposos estamos siendo? Porque nos toca de alguna manera a todos. Jesús está diciendo, es bueno saber para enseñar lo bueno. Pero si lo enseñas, si lo conoces y no lo practicas, estás a la mitad. Estás haciendo un 50% de lo bueno y un 50% de lo malo. Porque no hacer lo bueno, dice la Biblia, es considerado pecado. Así que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la palabra de Dios, eso es pecado. ¿Qué hace Dios con el pecado? Lo condena. La paga del pecado es muerte. Ok, nos arrepentimos. Gloria a Dios, somos perdonados. Pero cuidado, porque si nos emocionamos en que a pecar y a pecar y a pecar, porque en un final, un día me puedo arrepentir o cosas por el estilo, podemos llegar a ser vomitados por la boca de Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Lo dijo Jesús cuando en la visión de Juan en el libro de Apocalipsis le dice, si mal no recuerdo, es en el mensaje que le manda a la iglesia de la Odisea: te crees gran cosa, pero quiero que sepas algo, no eres ni fría ni caliente, sino que eres tibia, y como eres tibia, te vomitaré de mi boca. ¿Qué cosa es algo tibio? Algo que quizás se calentó, un agua usted la calienta y la pone a hervir, burbujeando está del calor. Eso usted no le mete el dedito, ¿verdad? Eso está ¿qué? Caliente. Ahora usted le empieza a echar hielitos, hielitos y hielitos. ¿Y qué va a pasar? Esa agua pierde el calor porque está siendo contaminada con algo frío. Y pierde su gran calor y se pone tibia. Y uno dirá, bueno, por lo menos tiene un poquito de calor. Pero Dios dice, el problema de esa agua es que tiene frío, que tiene mucho del frío también. Dice el Señor, yo prefiero que sean calientes o que incluso sean fríos. Pero en el medio no los quiero porque me dan náusea, me dan ganas de vomitar. Eso es una cosa fea, es una cosa seria. Es una cosa seria. Es como aquella persona que dice, bueno, le voy a dar un poquito a Dios para que mi espíritu más o menos se alimente. Pero luego le voy también a dar un poquito de pecado a la carne para darme mis gusticos, ¿verdad? Y vivir así en esas dos aguas, tratando de complacer a Dios por un lado y tratando de complacer a la carne y al diablo y al mundo por otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Llega el momento en que le damos náuseas a Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado en que muchas veces me dan dolores de cabeza. Me dan dolores de cabeza porque, ¿qué es lo que pasa? No he comido por mucho tiempo, ya me empieza el dolorcito de cabeza, pero al mismo tiempo tengo hambre. ¿Qué es lo que hago yo? Y qué rica es la comida con hambre, ¿verdad? No importa si no tiene mucha sal, si no tiene mucha azúcar, no importa lo que sea, cuando uno tiene hambre es rico. Lo que yo me he dado cuenta es que en muchas ocasiones, después que como, con dolor de cabeza, porque no he comido en mucho tiempo, yo como, me sabe riquísimo la comida. Pero como comí en un mal momento, pues me empieza a dar malestar y se me pone más duro el dolor de cabeza. ¿Sabe lo que tengo que hacer? No. Y pienso que a veces lo que pasa, haciendo una ilustración con Dios mismo y nosotros, que cuando estamos a buenas con Él,
que cuando estamos en su presencia, que cuando tenemos esos encuentros con Dios, cuando tomamos la decisión de creer en Él y seguirlo, Dios como que le sabe muy rico nuestra vida, disfruta nuestra vida. Pero cuando cae en ese estómago la comida, cuando cae nuestro testimonio rico en nuestro estómago y comenzamos nosotros a darle el gustico a la carne y a hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada, es como que esa comida empieza a descomponerse, se pudre en el estómago. ¿Les ha pasado esto? ¿Les ha pasado que le dan esas ganas de vomitar? ¿Usted se imagina a Dios? ¿Usted se imagina a Dios con ese malestar a causa de nosotros, de nuestras malas acciones? Porque no fuimos consistentes. Le dijimos, Señor, te vamos a dar una parte de nuestra vida, pero todavía me gusta jugar con el diablito, todavía me gusta darle placer a mi carne, me gusta seguir coqueteando con el pecado. Yo sé lo que es bueno, Señor, pero de todo lo que es bueno voy a hacer solamente la mitad. El resto de las cosas que yo sé que son buenas no las voy a hacer, voy a hacer lo contrario. Es la misma historia. No somos íntegros, porque la integridad significa que la persona es una sola, es una en su mente, es una en sus principios y es una en su comportamiento. Es una persona predecible, es alguien que usted sabe quién es y cómo se va a comportar. Usted sabe que si intenta comprarlo con dinero, esa persona le va a decir que no, porque es una persona íntegra. Usted sabe que si usted, no sé, lo invita a hacer algo que esa persona considera que es malo, esa persona no lo va a hacer porque es íntegra. La integridad significa que mis principios se convierten en comportamiento, en acciones, que lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que enseño es lo mismo que yo hago. Sería muy triste, ¿verdad?, tener gente que uno sabe que son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la calle, son una cosa en la casa muy diferente a lo que aparentan ser cuando están en un tiempo de relación con Dios. El llamado de Dios es que tú y yo aprendamos a ser una sola persona. Que si conocemos lo que es bueno, que hagamos lo bueno, que no lo ignoremos. Mire lo que dice el Señor ya en el versículo 8 al 11, dice: pero no permitan que ustedes se les llame rabí o maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Dice: y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de todos. En otras palabras, nuestra conducta debe reflejar las intenciones y principios de Jesús. El Señor dice: mire, no busquen títulos, no busquen que las personas le identifiquen por sus títulos. ¿Saben un poquito de historia? ¿Quién es el que escribió el evangelio que estamos estudiando hoy? ¿Quién? Mateo, ¿verdad? Mateo abrió una iglesia unas décadas después de que terminó de escribir su evangelio, con todas estas historias y todas estas enseñanzas. Se murió Mateo, y esa iglesia, un tiempo después, cayó en el mismo problema que Mateo había dicho, que la iglesia no debía caer. Y en esa iglesia es donde se comenzaron a llamar a los pastores padres. Yo pensaba que esa era cuestión de la iglesia católica.
Desde antes de la Iglesia Católica ya se le empezó a llamar padre a muchos líderes religiosos. De hecho, era una práctica de los judíos. Les decían Abba, que significa padre o papá. Les decían Abba a los líderes religiosos a quienes ellos seguían. Les decían maestro, pero también les llamaban Abba, padre. Y por eso Jesús dice esto. Entonces, la Iglesia Católica siguió con esa enseñanza de que al sacerdote o al pastor en aquel tiempo se le llamara también padre. Y todavía hasta estos tiempos. Parte de los títulos de los sacerdotes, padre fulano de tal. Llegó el tiempo de la división de la Iglesia Católica. Se salió Martín Lutero, hubo ese tiempo de la Reforma. Dijeron los protestantes: nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros no vamos a llamarle padre, le vamos a llamar reverendo. ¿Sabe lo que significa reverendo? Digno de reverencia. Mira tú, dejaron de llamarle padre para venir a llamarle reverendo. ¿Qué hicieron? La misma historia, el mismo error. Jesús llevaba como 3 décadas de muerto y de resucitado, y ya la iglesia, su iglesia, la iglesia primitiva, no la iglesia católica, su iglesia que estuvo siendo la iglesia primitiva por los primeros 300 y algo de años, volvió a caer en el mismo problema, porque nos gusta darle títulos a la gente, alimentando el ego de la gente, pero también nos gusta a nosotros tener nuestros títulos. Yo aprendí eso mientras preparaba el mensaje. ¿Sabe qué? Yo voy a eliminar el término reverendo de mi nombre, porque yo no quiero que se llame reverendo, que se me llame reverendo. A mí no me interesa. No, yo no soy digno de reverencia. Aunque sea pastor, aunque estudié, aunque estoy al frente de una iglesia, no me interesa. Porque el título, es verdad, alimenta mi ego. A veces queremos graduarnos del GED, del 12 grado, para tener un título que poner en la pared, ¿verdad? Para que llegue la visita y, oh, bien así. O un título de graduado universitario, ¿verdad? Y uno tiene que tener en cuenta cuál es la motivación de ello. ¿Será que me gusta ese sentir de que se me llame como alguien que ha tenido éxito, que ha alcanzado metas, que tiene autoridad para exigir, enseñar? ¿O será una posición al que el Señor me ha llamado para yo ser siervo de ustedes? ¿Cuál va a ser nuestra intención? Porque lo que buscamos en nuestra gran mayoría es títulos y posiciones y autoridad para tener más dinero, para tener más poder, para tener mayor fama. Y Jesús está diciendo, ese precisamente es un problema que nos va a llevar a nuestra propia destrucción, porque terminamos ensoberbeciéndonos y exigiéndole a la gente lo que nosotros no somos capaces de hacer, o enseñarle a las personas cosas que no estamos dispuestos a aplicar. Y dice el Señor, esa hipocresía, esa falta de integridad no conviene en mi pueblo. Por eso Jesús como que termina diciendo, mira, la cuestión es esta. El último versículo, el versículo 12 dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El camino del cristiano es este. Aunque pierdas en la vida por tener un carácter humilde, aunque no te promuevan a posiciones grandes porque te vean a ti como una persona sencilla, aunque no te den determinados lujos o títulos a causa de que tú no estás dispuesto a quebrantar tus principios por tal de serle fiel a Dios, no te apures, no te preocupes. En esta vida te maltratarán por ser humilde, el Señor te enaltecerá.
enaltecerá. Y la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Porque hay gente que dice, ok, pero yo quiero que me enaltezcan hoy. Quiero tener éxito ya. Yo quiero tener ese título en la pared. Yo quiero ser grande. Yo quiero ser famoso. Yo quiero tener mucho dinero ya. Y entonces quien tiene aspiraciones de grandeza por el camino equivocado son las personas que se exaltan, que se apresuran en crecer, porque queman etapas en su vida. Terminan pisoteando su propia humildad, se enaltecen y ¿qué pasa al final? En el tiempo de la eternidad, cuando más valor tiene nuestra existencia, entonces somos humillados. El Señor quiere algo de su pueblo, que ya sea que logres tener un título, o que todavía tengas aspiraciones de tenerlo, que tu enfoque sea servir. Servir a Dios y servir a la gente. Porque el mismo día, en el mismo momento en el que busquemos ser servidos, que se nos exalte y que nuestro título nos ponga en posición de poder sobre los demás, ese mismo día estaremos causándole náuseas a Dios. Y ninguno de nosotros quiere eso, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Esta que dijo el Señor. Si lo que tú quieres es ser enaltecido, si tú quieres tener grandeza, si tú quieres ser exitoso en la vida, enfócate en ser humilde y en servir a los demás. Dios se encargará de que los escalones tuyos vayan hacia arriba. Pero va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo y va a llevar perseverancia. Lo que pasa es que mucha gente empieza bien y cambian en el camino. Dios quiere que seamos perseverantes, que mantengamos nuestra relación con Él sana, que nuestra relación con Él esté fundamentada en principios de vida que no estemos dispuestos a quebrantar. Dios quiere que tú y yo seamos una sola persona. Así como somos en la iglesia, tenemos que aprender a ser en la casa, en el trabajo. ¿Qué habrá que hacer? Habrá quizás que amarrarse la lengüita, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando nos dan ganas de decir cosas que sabemos que no debemos decir. Habrá que aguantarse las manitos cuando nos den ganas de hacer cosas. Y habrá que pedirle a Dios, Señor, dame fuerzas. Habrá que pedirle perdón a Dios en muchas ocasiones porque caeremos. No hay duda de que fallaremos en nuestro caminar en varias ocasiones. Pero si nuestra intención es de honrar a Dios, cada día nos va a repugnar más el pecado. Nos va a ser un poco más difícil enfrentarlo y superarlo al principio. Pero mientras más le digamos que no a la carne y le digamos que sí a Dios, vamos a ir creciendo gradualmente hasta llegar a ser personas firmes en nuestra fe, firmes en nuestros principios. Gente que no solamente saben lo que es bueno y hablan de lo que es bueno, sino que lo practican. Entonces seremos una inspiración de verdad para nuestros hijos. Entonces seremos verdaderamente gente que pueda servir sin reservas, sin malestar a los demás. Entonces podremos verdaderamente enseñar y enseñaremos lo que Cristo enseña. Así que al final será Él nuestro maestro. Así llegaremos a ser los padres que necesitamos ser. Pero ya sabremos que nuestra paternidad con nuestros hijos será alineada a la paternidad que Dios tiene por nosotros y nos ha reflejado en su palabra. Dios quiere que haya integridad en su pueblo. Dios quiere quizás transformarnos y comenzar una obra de cambio en nuestra vida hoy. Nadie te conoce como Dios te conoce.
Pero después de Dios, nadie se conoce como sí mismo, ¿verdad? En esta tierra nadie te conoce como te conoces tú. Tú eres quien sabe lo que haces cuando estás a solas, cuando estás en lo oscuro. Tú eres quien sabe lo que haces cuando nadie más te ve. Quizás haya cosas que nosotros tengamos que decirle al Señor hoy. Así que te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, ayúdame a ser más como tú. Ayúdame a tener esa clase de humildad. Ayúdame, Señor, a ser ese instrumento en tus manos que se deje usar como tú quieras. Que la humildad me caracterice para que un día, Señor, cuando tú lo entiendas, me des éxito o me des grandeza o me exaltes. Será en tu tiempo. Pero ayúdame, Señor, para que lo que queda de vida, yo pueda vivir mi vida de manera que realmente inspire, aunque no abra mi boca. Que la gente pueda ver en mí una persona genuina, un cristiano verdadero, alguien íntegro. Que no solo sabe que robar es malo, sino que no roba. Que no solamente sepamos que debemos adorar a Dios y tenerlo en primer lugar en nuestras vidas, sino que también, Señor, pongamos el resto de nuestras prioridades detrás de aquello a lo que Dios me llama. Que no veamos a las personas como gente a la que explotar o aprovecharnos de ellos, sino que seamos, Señor, amistosos. Que seamos personas que no maltraten, que te honren a ti, que te honremos a ti mientras servimos a los demás. Señor, controla nuestro ego. Quita toda hipocresía de nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar, Señor, para que podamos ser verdaderamente imitadores tuyos. Que nosotros podamos ser, como Pablo dijo a su congregación, le dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Que así, Señor, podamos decir a nuestros hijos: mira, no solamente pueden hacer lo que yo les digo, pueden hacer también lo que yo hago, pueden imitarme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Pueden hacer lo que yo les digo, porque yo estoy haciendo lo que me dice Dios. Señor, ayúdanos para ser más como tú. Dice tu palabra que Cristo, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y se hizo como uno de nosotros para venir a esta tierra, y se sometió a sus padres, se sometió a las autoridades, se sometió a las autoridades religiosas, a las autoridades públicas y políticas, se sometió hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, ayúdanos a someternos también con una actitud humilde, porque, Señor, como tú mismo, Señor, moriste en la cruz y te humillaron en la cruz, también dice tu palabra que fuiste exaltado hasta lo sumo y estás sentado a la diestra del Padre en tu trono de gloria. En esta hora, Señor, ayúdanos a ser como tú te lo pedimos, en el nombre de